el estudio que nos han acercado nos permite que las respuestas a los problemas que tenemos las podamos elaborar nosotros y las podamos luchar nosotros. Porque aquí es como se dan las cosas. Yo soy trabajador de una caja de jubilaciones. Nosotros hemos visto cómo la desfinancian, cómo la saquean, cómo las llevan realmente a mínimas expresiones. Los mismos que la saquean, que la destruyen, después nos vienen y nos venden la receta para resolver el problema. Y la receta para resolver el problema en la República Argentina fue el sistema de AFJP, el sistema privado de jubilación. Y estamos en todas las regiones lo mismo. Vacían las cajas de jubilaciones, vacían nuestros sistemas previsionales, les hacen perder absolutamente todo el sentido y ahora vuelven a decirnos que la solución es el sistema chileno, que la solución es volver al sistema privado. El 70% de los países de América Latina y el Caribe en los últimos 2 años han presentado los presidentes proyectos al Parlamento para reformar los sistemas previsionales. Y reformarlos no en el sistema de la propuesta que podríamos construir de los trabajadores y el pueblo, sino para reformarlos en el sentido de la privatización. Así es que es muy importante lo que ha ocurrido hoy para nosotros aquí, que nosotros vamos a poder difundir para que sea desde los propios trabajadores en el sentido amplio de trabajadores, que bien lo ha destacado una compañera, creo que de Chile, donde dio bien el concepto de que ya trabajador no solo es el que tiene un trabajo formal y hace las contribuciones, no, trabajadores en el sentido más amplio de la palabra y en el sentido más amplio de la clase. Desde ahí surgir las propuestas para reformar nuestros sistemas, hacer la reforma para que nuestros sistemas sean sustentables, sean universales, perduren en el tiempo y no comprar la receta de los saqueadores, de los que destruyeron el actual sistema previsional. La subordinación de nuestros gobiernos a las políticas del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales. Durante la mañana de hoy, en que no pude estar presente acá, estuvimos reunidos con trabajadores del Estado de distintos organismos de las áreas productivas, fabricaciones militares, institutos de investigación tecnológica, las minas de Río Turbio, los astilleros, bueno, sectores de los puertos. Blancos predilectos de estas políticas, de esta tercera reforma del Estado que aquí en la Argentina y en toda Latinoamérica se está llevando adelante y que busca producir cambios estructurales de fondo, destruyendo las áreas productivas y de control que todavía persisten en manos del Estado en nuestros países, y entre los cuales también está, obviamente, el sistema previsional. Esta tercera etapa o esta tercera reforma del Estado que está en curso tiene que ver con terminar de desarmar la capacidad de los Estados nacionales de construir soberanía. Que los Estados queden simplemente como grandes quesos gruyère sin sabor, pero agujereados por todos lados, sin que los pueblos seamos capaces de ejercer soberanía sobre las políticas públicas de nuestras naciones, donde las políticas de nuestros países se definan en esos organismos internacionales y donde las disputas jurídicas con las empresas transnacionales se disputen en tribunales extranjeros, preferentemente de Estados Unidos o de los creados por el propio Banco Mundial u otros organismos por el estilo. En provincia de Buenos Aires, provincia en la cual vivo, está muy claro, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires lleva adelante una política deliberada, coordinada con el Ministerio de Economía de la provincia, coordinada con la propia gobernadora provincial, de desfinanciar, de destruir el sistema previsional vigente en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los mejores, dentro de todo el panorama que tenemos, es uno de los mejores sistemas previsionales de Latinoamérica. Sin embargo, es un bocado muy apetecible para esta gente. Pero bien, como decía Cachorro recién, esta pelea que
Se manifiesta de distintas maneras, que se manifiesta en las cajas previsionales provinciales, en la caja nacional, en el padecer, en definitiva, unánime de las compañeras y compañeros jubiladas y jubilados. No va a ser solamente resuelto a partir de la iniciativa de los directamente involucrados, jubiladas y jubilados. Ellos son una parte importante, dan ejemplo permanentemente de compromiso con la lucha que vienen llevando adelante desde hace tantísimos años. Pero en ese sentido es muy importante que todo el movimiento obrero y sobre todo los trabajadores y trabajadores activos, tomemos muy fuertemente la cuestión previsional y nos demos iniciativas y nos demos políticas la mayor unidad posible para poder no solamente parar la ofensiva que en este momento estamos padeciendo y sufriendo en todo el país, sino además de avanzar en derechos que se han perdido en el ámbito previsional y en los derechos que aún tenemos que conquistar, porque no nos quedamos simplemente con lo que teníamos o con lo que teníamos hasta hace poco, sino que vamos por mucho más que lo que corresponde. Insisto, el sistema previsional, las políticas previsionales de un país son el reflejo de lo que esos gobiernos, básicamente, si lo acepta la sociedad, el pueblo, le adjudicamos el rol que le adjudicamos a las compañeras y compañeros que han trabajado toda su vida, que han dado lo mejor para la construcción de un país y que en determinado momento de su vida son castigados impiadosamente por estas políticas que los conducen inexorablemente a la pobreza, a la marginalidad y a transcurrir sus últimos años de vida de la peor manera. Si se sigue permitiendo que sea el Estado o comités integrados por el mismo empleador los que conduzcan los regímenes provisionales, esto va a seguir ocurriendo en desmedro de los trabajadores. ¿Y por qué permitir la participación de los trabajadores? Primero, para ejercer un control y una fiscalización debida, y segundo, para buscar que lo que se hizo regresivo regrese a como se regulaba con anterioridad. Porque el problema es que la situación que se plantea en este escenario puede conducir a que dentro de 15 o 20 años, cuando mucho, la previsión social sea una historia. Primero, porque se considera que las clases pasivas, como le dicen ellos en terminología utilizada por el Estado, los jubilados, son personas por las que el Estado ya no está obligado a hacer esfuerzo, y porque efectivamente conservan la creencia de que pues, los jubilados no tienen quien los represente, no hay posibilidad de que los jubilados armen una manifestación o en todo caso generen escenarios de protesta pública que conduzcan a obligar al Estado a replantear su posición, y entonces se ha visto con absoluto menosprecio la vida de ese trabajador que después de consagrar toda su vida al trabajo no tiene una posibilidad de retirarse dignamente a vivir lo que le quede de vida después del trabajo. Entonces, la única posición, creo yo, valedera es la participación efectiva de los trabajadores en un nuevo régimen de dirección y administración previsional. Los trabajadores tenemos nuestros planteos en lo que es la previsión social, tenemos un equipo que nos representa en el Banco de Previsión Social, que parte de los compañeros que expusieron hoy son representantes allí del movimiento sindical. Pero si no es con lucha, bien lo decía Antonio hoy, acá muchas veces tenemos miedo o nos quieren imponer que la lucha de clase era algo de los 60, algo que no existe más, y a los más jóvenes nos plantean que estamos en el pasado cuando planteamos algo de eso. Tenemos que ver las recetas, tenemos que ver el odio que se plantea hacia la clase trabajadora. Tuvimos una demostración clara acá en Argentina en estos días en la discusión por el aborto legal. Algunas de las exposiciones de los senadores nos dejaban impactados, el odio de clase que demostraban, porque no era una discusión de si aborto sí o aborto no. El aborto está instalado, era si las mujeres podían tener atención o solo las que son ricas podían tener una atención sanitaria, y al resto de las mujeres que morían en los hospitales públicos por los abortos clandestinos. El odio de clase que se demostraba ahí, queda demostrado que la lucha de clases sigue más vigente que nunca. Cuando vienen por todo, no solo por la salarial y las conquistas de los sindicatos, sino también por los derechos, como se discutía acá en Argentina hace poco. Hoy nos decían, esto hay que presentarlo en todos los países. Claro que hay que presentarlo en todos los países,
y dar las discusiones con los trabajadores en cada país y que vean que el internacionalismo y lo que pasa en tu país le está pasando al de al lado, al de más al lado y al que está más lejos. Creo que si no logramos romper esa barrera de lo que me pasa inmediatamente en mi fábrica, en mi lugar de trabajo, nos van a seguir ganando. Creo que tenemos que entender que todo lo que pasa está relacionado. Hoy vivimos en un mundo globalizado en el cual todo se sabe rápidamente, pero la clase trabajadora tiene un debe de organizarse contra el imperialismo y el capitalismo que nos quieren imponer todas sus reformas, y creo que eso es un gran debe que tenemos, que CLATE ha venido trabajando para, por lo menos en Latinoamérica, empezar a unir esas luchas, a participar. Mire, le voy a traer dos ejemplos. En Neuquén, el presidente había firmado un decreto donde nos quitaba a los patagónicos el 40% del haber jubilatorio. La reacción fue muy rápida. Le dijimos que íbamos a ocupar todos los lugares del ANSES y de las cajas provinciales y marchamos a la legislatura para que los diputados dicten una resolución donde prohíben terminantemente la quita del haber jubilatorio. Más de 7.000 compañeros marcharon por las calles de Neuquén. Esto nos llevó a pensar que nosotros no somos viejos muebles descolados, somos hijos de padres luchadores. Fuimos luchadores y seguiremos siendo luchadores por nosotros, por los hijos, por los nietos y los compañeros que se están por jubilar. Y este evento resulta muy importante, muy interesante, porque nosotros como movimiento sindical tenemos la responsabilidad de generar conciencia en nuestros compañeros y en la sociedad en su conjunto de lo que va a significar la aplicación de estos regímenes de jubilaciones, no solamente para los que hoy estamos próximos a jubilarnos, sino para los que vienen detrás nuestro. Así que es claro que el movimiento sindical va a seguir peleando para que el sistema de previsión social deje de ser una mercancía y se respete el derecho humano fundamental de vivir una vejez con dignidad después de toda una vida de trabajo.